Ya llegamos al momento entonces en el cual tenemos un sistema, ya pasamos toda la etapa del sensado, el acondicionamiento de la señal, filtrado y demás etapas que me permiten tener ahora ya un nivel de voltaje en los niveles del convertidor analógico digital para poder tener ahora una señal digital que puedo exportar a la computadora y puedo procesar los datos computacionalmente utilizando algoritmos de procesamiento digital de señales. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto hasta ahorita, tengo aquí la parte que es el sensor, tengo aquí todos los bloques que serían los bloques de acondicionamiento, perdón por la letra, y finalmente tengo aquí ya la parte que es mi convertidor analógico digital, que es la parte computacional o la parte que transforma la señal analógica a esta parte computacional. Y entonces, como decía en los demás videos, puedo hacer el procesamiento, calibración, ajuste, linealización ya en un ambiente puramente computacional o con los puros números que estoy afectando, que estoy generando aquí. Dentro de los convertidores analógico digitales que tengo acá, entonces tengo distintos tipos. Puedo utilizar un microprocesador o un microcontrolador para hacerlo, o un sistema embebido o un sistema dedicado para hacer este proceso de conversión analógico digital. Las bases ya las sabemos. La conversión analógico digital lo que hace es partir al nivel de voltaje en un número finito de niveles o de cuántos a convertir, y además hace el muestreo cada cierto tiempo o cada intervalo delta t de frecuencia, y me permite entonces construir la señal o ver la representación de la señal como puntos discretos dentro de estos valores que estoy generando acá. Este proceso que lo puedo utilizar con tarjetas de conversión como son las tarjetas de National Instruments o cualquier tarjeta de Texas Instruments o cualquier otra tarjeta que me permita hacer la conversión y pasar los datos directamente por USB a la computadora, o puedo utilizar, como es en la actualidad, sistemas más pequeños dedicados que pueden ser los microcontroladores, como son los Atmel, como son también los Texas Instruments, que son los MSPs, básicamente, o cualquier microcontrolador que pueda tener las capacidades de tener en su interior una conversión analógico digital, que es lo que requiere. Como sistema dedicado puede ser el propio MAX 30-100, que es un sistema que me permite hacer la estimulación a través de luz para calcular los valores de SPO2 y dice que de frecuencia cardíaca. O existen ya muchos sistemas dedicados que me permiten hacer toda esta parte, toda esta cadena que está acá en un solo chip integrado, que es básicamente esta forma. Cada sensor, el sensor está ya acondicionado y tiene su cadena de acondicionamiento, junto con una parte de evaluación de conversión analógico digital que me entrega los valores de conversión hasta acá, desde el sensado de la variable hasta los valores de la palabra, que ya está en su formato adecuado para poder ser llevado a la parte de procesamiento computacional y obtener los valores que interfieren o que estoy midiendo de este lado. No me entregan, o la mayoría no me entregan formalmente los valores. Por ejemplo, el SPO2 no me lo entrega el MAX 30-100, sino me entrega los valores de corriente en el rango rojo e infrarrojo para poder a partir de ellos calcular los valores que estoy teniendo acá. Es decir, lo que me va a entregar en los sistemas dedicados son los valores, por ejemplo, una señal que se parece entonces a la señal de pulso, y lo que yo tengo que hacer es encontrar estos valores de picos y buscar estas distancias para encontrar los valores de frecuencia cardíaca, y en el otro caso me entrega los valores de absorbancia en el rojo y en el infrarrojo, y computacionalmente estimo cuál es la razón entre estas dos señales, y con ello ya calculo el valor de saturación de oxígeno que tengo definida para ellas. Entonces necesito adentrar un poco en la parte de estos componentes del microcontrolador para generar o para controlar la adquisición de las señales. Y en el caso, ya sea dedicado o en el caso del microcontrolador que se ha procesado, básicamente se ven muy similares todas estas arquitecturas.
Tanto en el sistema dedicado como en la computadora, como en el microprocesador, necesito conocer dos subsistemas indispensables para llevar a cabo esta parte, y me voy a también a dedicar un poco a microprocesadores que tienen la parte de conversión de analógico digital integrada en el mismo micro. Entonces, el microprocesador, voy a poner aquí un microprocesador o microcontrolador, tiene básicamente dos subsistemas importantes: el subsistema de reloj, clock, y el subsistema de conversión analógico digital, que se tienen que entrelazar para poder llevar a cabo esta rutina de adquisición de señales. El sistema de reloj lo que hace es generar una señal cuadrada, donde a través de los parámetros o a través de los registros FSR yo puedo controlar la frecuencia de esta señal, así como la duración de los pulsos en alto y en bajo de esta señal de reloj. Esta señal de reloj puede derivarse a través de múltiples, de distintas arquitecturas. Cada microprocesador tiene distintas capacidades de esta señal de reloj que estoy generando, mandarla a los diferentes subsistemas que están asociados en el micro. Estos subsistemas, claro, un poco más, me permiten entonces realizar varias tareas sin que la unidad central de procesamiento esté dedicada a atender cada una de ellas. Una de esas es la conversión analógico digital, y otras pueden ser la comunicación I cuadrada C, la comunicación SPI que tengo por acá, o otros subsistemas que son los comparadores de voltaje, que me permiten evaluar cuando una entrada está por encima de un cierto valor y entonces actuar de manera adecuada con estas partes. Decía entonces que el subsistema de reloj, que está acá, CLK, lo configuro para tener la frecuencia de muestreo o hacer que esto esté en una frecuencia de muestreo adecuada, y entonces cada vez que esta parte o cada vez que hay un flanco positivo de reloj en este subsistema de reloj, en este subsistema, lo que hago es activar o utilizar esa parte como el reloj que va a ingresar al convertidor analógico digital, y va con ello a disparar la adquisición del valor de voltaje que esté en la pata que estoy configurando para ello. Tengo que configurar entonces cuáles son los valores o cuáles son los canales donde quiero hacer la conversión y a qué subsistema de reloj necesito atender para poder hacer la configuración. Usualmente esta atención de la rutina de atención e interrupción la rutina de conversión analógico digital la puedo hacer de dos maneras. Una es mediante encuesta, o sea, yo tengo un diagrama donde aquí pregunto si el reloj, sería el caso, si CLK está en alto, o sea, está en 1, y entonces si está en alto hago la parte de conversión analógico digital, hago el procesamiento que sea necesario, almacenar este registro en un buffer y regresar entonces a este punto. Esta es, por default, la forma más absurda que podemos tener para hacer una conversión analógico digital, y es la que está implementada en la mayoría de los códigos que hay en Arduino, que hay en la red. Porque el microprocesador entonces lo que está haciendo es estar evaluando cada vez que el pulso, y ni siquiera el pulso en las rutinas de Arduino que podemos encontrar en la red, simplemente dejan que esto pase con un sleep por aquí, suponiendo que el sleep será el adecuado, entonces dejan que pase el tiempo de sleep y entonces toman los valores o leen los valores de conversión del registro de conversión analógico digital que tenemos destinado para ello. Esta parte está mal hecha. Todas las veces que se ve un código de Arduino o del sistema que sea que utiliza una rutina de sleep para hacer esto, está mal porque no garantiza que la frecuencia de muestreo sea una frecuencia de muestreo estable. Lo que se debe hacer para configurar estas partes es justamente configurar el subsistema de reloj, utilizar este subsistema de reloj como alimentación del convertidor analógico digital, y entonces la rutina de bloques que tenemos aquí cambia de manera considerable. Lo que tengo que hacer es configurar el CLK, luego para acá configurar la adquisición analógico digital, ADC, Analog to Digital Conversion, y después lo que tengo que hacer es mandar completamente a dormir a mi microprocesador. Mi microprocesador va a estar en el estado de dormir o va a estar en el estado de no hacer nada, no tiene que hacer nada el microprocesador,
Y entonces uno diría cómo es que hago la conversión analógico digital de esta parte. Lo que tengo que hacer es configurar que el reloj y que la conversión analógico digital sea hecha por interrupción, y entonces cada vez que hay un pulso de reloj de esta parte, lo que hace el microprocesador es brincar hacia la rutina de atención a interrupción, es decir, el reloj o el micro está haciendo nada, surge el pulso, entonces ese pulso indica por hardware que tengo que irme hacia la conversión analógico digital, que consistirá en tomar el valor del registro. El registro ya está lleno con los valores de conversión analógico digital, y entonces puedo hacer los siguientes pasos de mi rutina, que podría ser transmitir por I cuadrada C, o transmitir por SPI, o transmitir por cualquier medio de comunicación hacia el microprocesador, revisar que haya una señal de acknowledge, es decir, que el valor haya sido aceptado. Si no fue aceptado, entonces tendré que hacer otra rutina en ese caso, y cuando termino de hacer esta rutina vuelvo a soltar al micro, y entonces regresa a absolutamente hacer nada. Un buen funcionamiento de un microprocesador tiene que hacer esto. El microprocesador, la mayor parte del tiempo, o la rutina principal, que es el main, tiene que nada más configurar los registros, configurar los subsistemas que tiene definidos para su funcionamiento, y después irse a dormir. En el momento en el cual surge por hardware una llamada a interrupción, entonces el microprocesador sale de su letargo, se despierta, realiza la tarea de conversión, transmite la información, revisa que todo está bien y vuelve a irse a dormir. La siguiente rutina, o la siguiente vez que haga eso, será en el siguiente pulso de reloj, y de esta manera el microprocesador está funcionando de manera adecuada. Si no es así, esta parte, como estoy generando un pulso de reloj que está destinado, que está generado por un componente electrónico, la frecuencia de muestreo, que es esta, queda salvada y queda bien establecida, y no tengo problemas con la frecuencia de muestreo, porque no dependo de los procesos propios del microprocesador para generar el siguiente pulso de reloj. El microprocesador se despertará cada vez que exista un flanco positivo de la señal de conversión que tengo definida por acá. Y para tratar de ser un poco más claro, déjenme revisar entonces lo que tiene el Atmel adentro. El Atmel, el chip Atmel, es el chip que tienen los dispositivos Arduino en su interior. Y nada más voy a revisar entonces ahorita la parte de conversión analógico digital, que es, según yo, esta parte. Esta parte, el diagrama a bloques, está acá. Esto es lo que tiene adentro la parte del convertidor analógico digital del chip que se llama ATmega48, ATmega48P, que es básicamente el Arduino 1 en su forma comercial o más popular de todas las que tenemos acá. Estos registros que estoy colocando acá tienen entonces las palabras de control. Estos son los FSRs que tengo que controlar en esta etapa para indicarle cómo quiero que haga la conversión analógico digital, todo este subsistema que tengo acá. Aquí tengo la parte del preescalador, que es justamente la parte que selecciona de qué fuente voy a tomar el control del reloj para hacer la conversión. Tengo aquí formalmente el valor de la conversión, y tengo entonces distintos valores o distintas señales que me permiten meter la señal de entrada para hacer esta conversión analógico digital. Entonces esto es un poco más enredado que lo que se muestra en el Arduino, recordando que el Arduino está diseñado para facilitar las cosas al vulgo, pero no para el ingeniero. Entonces lo que tengo que hacer es tener un buen control de estas partes que están acá. Los registros especiales me permiten entonces seleccionar, junto con las tablas que me genera el fabricante, saber cuáles son las unidades o cuáles son los valores que debo colocar en cada uno de estos bits para que el preescalador y el multiplexor funcionen de manera adecuada y me permitan seleccionar cuáles son los valores de conversión analógico digital que estoy viendo por acá. El resultado de la conversión analógica digital que estoy viendo por acá
va a terminar en este registro y entonces a partir de ahí puedo pasar los niveles o pasar los valores hacia el microprocesador que está en la otra parte tratando de aislar la información. Decía que estos dos subsistemas son los básicos. Este es un sistema, no voy a entrar en profundidades de cómo funcionan todos estos bloques que están acá, porque implica más tiempo del que tenemos destinado ahorita. Y la otra parte, o el otro ejemplo que quería darles, es la parte de una tarjeta, que es la National Instruments, que se ocupa casi en todos los laboratorios, junto con el software LabVIEW, que también está por ahí instalado, ¿no? Lo que siempre se ve es esta parte que es cómo se conecta justamente la tarjeta, donde tengo los valores AI0, AI4, AI1, AI5, que estas formas son las formas single-ended de conexión, y AI0, AI1 que aparecen en la parte de arriba es como deben conectarse en su forma diferencial las entradas que tengo definidas ahí. Esto es lo que veo en la tarjeta y esto es lo que tengo que controlar o cómo tengo que conectarla. Si me voy un poco más a fondo, déjenme revisar en dónde está esta parte. Aquí está, los subsistemas que necesito. Esta sí es la parte importante de este sistema. Entonces, tengo un microcontrolador, o sea, la propia tarjeta de conversión analógico-digital tiene un microcontrolador que me permite generar las señales de temporización para poder activar o desactivar los valores de conversión que tengo de los 8 canales que están por acá. Entonces la tarjeta tiene un convertidor o tiene 8 canales en single ended y tiene 4 canales en forma diferencial que toma los valores y los transmite hacia el bus, que es el bus de datos, y los lleva hacia el microcontrolador, y el microcontrolador se dedica a mandarlos a través de la interfaz USB hacia la computadora que lo está pidiendo. Tengo otros niveles que son los niveles de conversión, que son estos para la calibración, y entonces tengo otros sistemas. En este caso es un sistema embebido que me permite hacer una conversión de digital a analógica junto con la conversión analógico-digital que tengo de este lado. Aquí no viene especificado claramente cuál es el subsistema de reloj, pero lo que hace la tarjeta es, a través de comandos que le mando por la computadora, controlan otra vez este subsistema junto con el subsistema de conversión analógico-digital y permiten al microcontrolador que está aquí activarse en esta forma. Configuran estos ADCs cada vez que yo le pido a la tarjeta que tenga una nueva configuración, configura el reloj, configura el ADC, se va a dormir, y entonces cada vez que surge un pulso positivo, genera la interrupción, hace la conversión analógico-digital, transmite la información hacia su bus de datos, lo almacena en el microcontrolador, y después de que tiene terminada un ciclo de conversión o varios ciclos de conversión, transmite la información a través del USB a la computadora que lo está recibiendo. La transmisión de la información, el proceso principal al cual nunca debe dejar de atender el convertidor, es justamente a cuando surge el valor de conversión analógico-digital. Cuando viene el pulso de conversión, entonces tengo que sí o sí generar ese valor de conversión, almacenarlo para garantizar que no estoy perdiendo datos, y si el tiempo que tengo es muy breve, entonces lo almaceno en un buffer temporal, y luego cuando tengo tiempo como microcontrolador de poder mandar los datos, envío todo el buffer de datos hacia la otra parte, que será la computadora que lo está recibiendo, y entonces me permite ya tener todo un data frame o toda una cadena de valores, justamente como pasa en todos los servicios de streaming que tenemos hoy en día. Empiezo la carga de datos sin poder ver la película previamente, entonces cargo muchos datos, lleno el buffer de control, y después de que ya tengo un buffer suficientemente grande o suficientemente amplio de datos, empiezo a hacer el procesamiento para que el usuario pueda ver, y conforme el usuario va viendo, yo voy realmacenando los valores en el buffer para que parezca que no está o que está sin interrupciones. Si tratara de hacer todo eso al vuelo, es decir, mostrarle al sujeto, mostrarle al usuario la película al mismo tiempo que transmito, no voy a poder hacerlo de manera eficiente, y entonces se verá mal o se verá pixeleada mi pintura. En el caso de la adquisición de datos es algo que es muy similar. Tengo que tener un lugar donde almaceno una buena cantidad de datos, un buffer,
y después hago la transmisión hacia la parte que va a finalmente hacer el procesamiento de la información, que seguramente será algo más tardado. Ya habíamos visto que entre muestra y muestra el tiempo que tengo entre estos dos valores es el tiempo mínimo o máximo que puedo hacer para poder hacer un procesamiento con la información que está llegando en esta muestra. Muchas veces eso no es suficiente y por eso necesito descargar el proceso de información hacia otros microprocesadores o otras computadoras que me permitan paralelizar el procesamiento de la información y dedicar entonces el subsistema a únicamente la adquisición de los datos que tengo definidos, bueno, que estoy buscando adquirirlos en este entorno.